El conejito diferente. En un pueblo muy pequeño, en medio de la nada, con un lago en el centro del pueblo, donde vivían conejitos. Los conejitos eran muy tradicionales. Muchas familias con un padre, una madre y muchos niños. Pero un conejito era muy diferente. Nombre era Clara. La familia de Clara era normal, con 11 niños, un papá y una mamá. Todos nacieron y se hicieron allí. Clara era la número 6 de los niños. Tenía 5 hermanos mayores y 5 hermanos menores. Clara era la única hija en su familia y le fue muy difícil. Sus hermanos se decían que podían ser lo que quisieran. Serían astronautas y caminarían en la luna, policías y ayudarían al público, abogados e incluso presidentes, y tendrían educación superior y poder. A Clara le decían que un día sería madre. A Clara no le gustaba la idea de convertirse en madre un día. A Clara le encantaba viajar, explorar y hacer sus propias cosas. Sus padres le decían a Clara que nunca viajaría, ni exploraría, ni haría sus propias cosas. Sus padres dijeron que para ser una buena madre, Clara debería quedarse en casa y con trabajos domésticos. Los sueños de Clara le molestaban a mucha gente en su pequeña ciudad. Todos le decían que sería mamá y necesitaba conformar y convertir en una buena mamá conejito. Otros conejitos eran malos con Clara por sus sueños. Cuando tuvo la edad suficiente, salió de su pequeño pueblo. Ella dijo una nota para sus padres explicando cómo quería vivir la vida de ella y no vivir la vida que ellos querían. Clara viajó al Ártico y se encontró con narvales y osos polares. Todo el mundo era simpático, pero hacía demasiado frío. A continuación, se sumergió en aguas profundas en las que una foca aprendía sobre el fondo del océano. Le gustaba conocer a los caballitos de mar. Eran diferentes. Los hombres cargaban los bebés. Después de eso, viajó al este de Asia y vio una cultura completamente diferente. Y visitó Hong Kong, Seúl, Bangkok y Beijing. Volvió a Australia y volvió allí durante algún tiempo. Mientras estaba allí, se hizo muy amiga de Katy la koala. Eventualmente ella llegó a África y viajó por el Sahara. Era hermoso allí. Finalmente terminó en Canadá, no muy lejos de su casa. Mientras estaba en Canadá, fue a pasear en bote. Era algo que le gustaba hacer con su familia cuando era niña. Al ser un lugar similar y cercano a casa, Clara se puso muy triste. Ella comienza a sentirse sola. Se dio cuenta de hizo todas estas cosas maravillosas. Vio todos estos lugares y conoció a tanta gente maravillosa. Pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Nadie se había quedado con ella durante sus viajes. Se preguntó si tal vez volvería a casa y se conformaría con formar una familia de conejitos. Pero no puedo pensar así. Quería una familia y explorar, pero en su pueblo solo podría tener una de estas cosas. Ella quería más, continuaba con sus viajes y se fue a Sudamérica. Mientras estaba allí, hacía muchos amigos y se divertía mucho. Uno de estos amigos le presentó a otro conejito. Su nombre era Camilo. Era un conejito muy guapo que también le encantaba viajar, aprender y explorar. Y también amaba a los niños. Clara pensó que Camilo era un conocido.
Ella le preguntó de dónde era. Él explicó que era de un pueblo muy pequeño en Canadá. Ellos supieron que Camila vivía al lado de Clara, pero cuando Camila tenía 10 años, su familia se mudó. Ella le preguntó si alguna vez quería una familia. Camilo dijo que sí, que quería una familia algún día. Clara se puso triste en esto. Camilo estaba confundido. Él preguntó por qué estaba molesta y no quería una familia. Clara explicó que hizo pero no quería dejar de explorar. Camilo le explicó que podía ser una gran mamá y que aún podían viajar. Camilo, después de salir de su pequeña ciudad, viajó por todas partes con su familia y su mamá era una madre increíble y cariñosa. Él y Clara se enamoraron y finalmente se casaron. No mucho después, Clara se convirtió en madre con 2 hijos, pero Clara y Camilo no dejaron de explorar. Viven una vida extremadamente aventurera con sus hijos. Les mostraron el mundo a sus hijos y los llevaron a todos los lugares donde habían estado. Clara se dio cuenta de que su familia estaba equivocada, pero no estaba enojada con ellos. Se sentía mal por dejarlos y no molestarles, que podía vivir la vida que quería y disfrutar de una familia. Clara decidió volver a casa para disculparse con sus padres y hermanos. Mientras estaba allí, se enteró de que uno de sus hermanos se unió al circo. Él era gran payaso. Otro se convirtió en bailarina. Fue a la Escuela Nacional de Ballet en Canadá. Y otro se convirtió un padre que se quedó en casa. Y sus padres no tuvieron ningún problema con esto. Los padres de Clara se disculparon por haberle limitado antes y decirle que no podía seguir adelante con sus sueños siendo una buena madre. Clara se dio cuenta de que podía ser madre y seguir haciendo a las cosas que amaba. Se convirtió exactamente en lo que quería para disfrutar del amor y la felicidad de ser madre.